El yelmo de la salvación. Y para arrancar, ¿alguien sabe qué es un yelmo o qué es el yelmo? ¿No? ¿No saben qué es el yelmo? Yelmo. Bueno, dice, el yelmo viene del término griego erikefalaia, que significa o que quiere decir casco. Esta palabra denota protección del alma o de la mente. Entonces, el yelmo de la salvación básicamente está hablando, o lo que quiere decir es el casco de la salvación. Perdón, entonces aquí vemos una imagen de un casco o de un yelmo romano. Eso es lo que normalmente usaban en ese tiempo, y era bastante o hecho de cierto material resistente, ¿no? Que cubría casi toda la parte de la cabeza y parte de la cara. Normalmente lo usaban con este tipo de cresta, dependiendo el ejército, para como para mostrar su poderío. Pero también quiero que estemos mirando algo que es importante, y es, bueno, ya hemos visto casi la mayoría de partes de la armadura de Dios, ¿no? Ya hemos visto el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la paz. Hace 8 días veíamos el escudo de la fe. Ya solo nos queda el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Entonces ya vamos completando el tema de la armadura de Dios. En la siguiente diapositiva quiero que estemos meditando un poco en esto para que podamos entrar en materia, ¿listo? Y es que vayamos a Efesios, el capítulo 6, versículo 10, y vamos a estar leyendo y meditando un poquito en esto antes de entrar y profundizar en este tema. Y es que quiero que vayamos a estos 3 versículos de Efesios 6, el versículo 13, el versículo 16 y el versículo 17. ¿Listo? ¿Ya todos estamos ahí? Dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. El versículo 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. Esa es la primera parte del 17. Y quiero preguntarles qué parte o qué hay qué se repite en estos 3 versículos. Tomad. Pero quiero explicarles que en el versículo 13 y en el versículo 16, ese verbo de tomad indica una cosa diferente a lo que quiere decir el versículo 17. Resulta que el versículo 16, el versículo 13 y el versículo 16, cuando habla de tomad, está hablando de agarrar algo, de recoger algo para usarlo, ¿sí? Y el versículo 17 está hablando de tomad, del verbo de recibir, de la acción de recibir. Cuando nos habla el versículo 17 de tomad el yelmo de la salvación, no nos está haciendo referencia a cogerlo y ponérnoslo, sino a recibirlo, a recibirlo. Entonces quiero que tengamos presente eso, que este verbo de tomad es diferente a los otros 2 verbos que se encuentran en este pasaje de la armadura de Dios, porque esto es importante para poder entender qué es lo que nos quiere decir Dios, o qué es lo que nos quiere dejar en claro Dios cuando nos da en este pasaje. ¿Listo? Bueno, cuando entendemos la primera parte o cuando entendemos lo que yo les decía de tomad el yelmo de la salvación, quiere decir que la salvación nos la está entregando alguien,
porque dice que, recordemos que este verbo de tomad es el verbo de recibir, ¿no? Entonces, eso nos indica que alguien nos la está entregando, alguien nos la está dando para poderla recibir. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer y la primera pregunta que vamos a responder es, ¿de quién proviene la salvación? La salvación proviene de Dios. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver un versículo en Isaías 59, 17, que nos habla de que Dios tomó la armadura y dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Cuando vemos o estudiamos Isaías 59, vemos, y el contexto de este pasaje nos habla que Dios o el pueblo de Israel estaba tan entregado al pecado que habla y dice Isaías que era tanto que estaba lejos o separado de Dios por toda la maldad que habían hecho. Y dice que caminaban como ciegos, pegados a la pared porque así estaba de entenebrecido sus ojos. Y también dice que no había nadie, ni siquiera uno, que pudiera llegar a justificar Dios. Por eso dice que Dios tomó la decisión, o en su misma, se puede decir, misericordia, dice que Él tomó la decisión de vestirse, y ahí es donde empieza este versículo que dice, pues de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como de manto. Entonces, de este versículo, de este pasaje podemos entender que la armadura, esta es la armadura de Dios, cuando nos vamos a Efesios y nos habla de esta misma armadura que nos la ha entregado a nosotros para que nosotros la podamos utilizar. Y es lo que hemos visto estos domingos, que realmente la armadura no es la armadura del creyente, sino es la armadura de Dios. Y entonces vamos a empezar a ver algo que realmente nosotros ya conocemos, pero que debemos recordar siempre, porque esa es lo que siempre tenemos que tener presente, la salvación. ¿Quién la da? Dios. Entonces, Juan 1:12, y quiero que me ayuden buscando, vamos a ir buscando estos versículos y vamos en esta diapositiva o en esta parte de la diapositiva de este primer punto, vamos a hacer un poco, no irnos a profundidad porque es un tema que de pronto ya hemos visto, pero que siempre debemos recordar, ¿no? La salvación. Dice Juan 1:12, ¿alguien lo tiene presente o alguien ya lo encontró? Entonces, aquí dice que Dios los da a los que creyeron en su nombre, ¿cierto? Vamos a Juan 3:16, 17. Juan 3. Creo que este es un versículo que debemos sabernos de memoria porque esta es la muestra del amor de Dios, ¿cierto? Esta es la muestra del verdadero amor de Dios, que es que Cristo murió por nosotros. El siguiente versículo es Romanos 6:23. Bueno, si quiere Juan termine de leer el 17. Entonces, este es complemento del 16, ¿no? Que dice que Cristo vino a salvar al mundo, no como justiciero, sino como salvador. Ahora sí vamos a Romanos 6:23.
porque la paga del pecado es muerte. Esa es la paga que nosotros debíamos haber recibido. Pero por la misericordia de Dios, nuestros pecados fueron perdonados. Esa es, nuestro pago fue que recibimos una nueva vida. Entonces, pago a nuestra redención fue Cristo Jesús, que pagó por nuestros pecados. Y vamos a terminar con Hebreos 9:28. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces, este versículo nos está hablando que Cristo vino la primera vez para salvarnos, pero que va a volver una segunda vez y va a ser para llevarnos a los que hemos creído. Dice la parte, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ya no va a venir a hacer relación al pecado, sino para salvar a los que le esperan, a todos los que ya han creído en Él, a eso vendrá. Entonces, la salvación básicamente lo que nos está hablando es que quien la da es Dios. La da, como dijo, es un don de Dios, un regalo, es la prueba de amor para con nosotros, es el pago que Él dio por nosotros y es nuestra esperanza de que un día vamos a estar con Él o que Él va a venir por nosotros a llevarnos para la eternidad, ¿cierto? Pero también nos habla, o la salvación habla, de por qué la recibimos, qué hicimos o qué hemos hecho nosotros para poder recibir ese gran premio o ese gran regalo que Dios nos da. Y por eso quiero que vayamos a Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Entonces, la recibimos por misericordia. ¿Por qué? Porque Él nos escogió antes de la creación del mundo. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 2, versículo 38. ¿Qué dice Hechos, capítulo 2, versículo 38? ¿Alguien lo tiene? Entonces, lo único que debemos es arrepentirnos, ¿cierto? Arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y vamos a Tito 3:5. Ese es un versículo o un pasaje muy conocido también, que nos enseña que no es por nada de lo que hayamos hecho nosotros. Tito 3:5. Entonces, aquí este pasaje nos deja claro que no es porque nosotros, o no depende de lo que nosotros hagamos, porque por eso no vamos a recibir nada, es por la misericordia de Dios. Y Efesios 2, 8 y 9. Y este va, o se puede complementar con el versículo que acabamos de leer, y eso no tiene, dice que no por obras, ni por nada que nosotros podamos hacer, habríamos recibido este don o este regalo que Dios nos da. Entonces,
La primera parte o la primera cosa que queríamos ver, hablando del yelmo de la salvación, es que la salvación es algo que recibimos gratuitamente. Bueno, uno diría que es gratuitamente, pero en realidad no es gratuitamente. El costo de la salvación o la salvación costó mucho. Costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces dice que nosotros no tuvimos que hacer nada para recibirla. Fue misericordia de Dios. Y es importante que entendamos esto, porque la salvación de nosotros no termina ahí, no termina en cuando decidimos o cuando profesamos haber recibido a nuestro Señor Jesucristo. Ahí no queda nuestra vida, ahí no termina la vida cristiana, ahí empieza la vida cristiana. Por lo cual, la salvación trae con nosotros muchas responsabilidades, ¿cierto? Trae con nosotros muchas cosas que empezamos a hacer por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo empieza a moldear nuestro carácter, empieza a cambiar ese viejo hombre que dejamos y empezamos a ser nueva criatura, ¿cierto? Y por eso vamos a entrar en el segundo punto, y este punto es importante porque nos da a entender por qué es importante o por qué cuando hablamos del yelmo, del casco como protección, está hablando de protección de ¿qué? De la cabeza, ¿sí? Porque este pasaje no está, y es muy claro, porque si uno lee a comparación de los otros elementos de la armadura de Dios, este elemento es muy corto. Dice el 17, y perdón, espera que por aquí se me pasó. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Ahí termina, ¿sí? Es corto, pero sustancioso. Este pasaje, así como corto como lo vemos, indica muchas cosas. Entonces nos está diciendo que pongamos y nos protejamos la cabeza. Entonces la pregunta es, ¿por qué debemos protegernos la cabeza? Protección de la cabeza. Porque un golpe en la cabeza es mortífero. Vea, Juan, si no hubiera sido por el casco, vea. Tenemos un ejemplo de la importancia del casco, ¿cierto? Y vamos a estudiar en este pasaje, o en esta parte, ¿por qué la cabeza? ¿Por qué debemos proteger la cabeza? Y la siguiente diapositiva, vamos a empezar a ver de por qué debemos proteger la cabeza. Y en este caso, ¿por qué debemos proteger nuestra mente? Y quiero que alguien me ayude a buscar Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice que debemos renovar nuestra mente. Debemos estar renovando nuestra mente para conocer la buena voluntad del Señor, la buena voluntad de Dios. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? ¿Qué entendemos por renovar? Cuando hablamos de renovar, cambiar. Cuando dice que renovar nuestra mente es cambiar nuestros pensamientos, cambiar lo que pensamos. ¿Y cómo podemos cambiar lo que pensamos? ¿Cómo podemos, como dice el hermano Antonio, cómo podemos sacar esas cosas y apartar esas cosas? Empezando a coger hábitos en los cuales yo pueda entender qué es lo que Dios quiere que yo sea, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Es muy difícil poder renovar mi mente cuando yo no estudio las Escrituras, cuando yo no paso un tiempo en devocional con el Señor. Porque esos pensamientos malos de mi viejo hombre, de mi naturaleza pecaminosa, van a quedarse ahí. Y más si yo vivo en un mundo pecaminoso, como el mundo en el que vivimos. Nosotros no podemos apartarnos del mundo.
vivimos en el mundo, pero no podemos seguir con los pensamientos que el mundo nos da. Tenemos que ir renovando nuestra mente con lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Alguien que me ayude a buscar Efesios capítulo 4, el versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. En la vanidad de su mente. Cuando hablamos de vanidad, estamos hablando, ¿alguien se acuerda qué es la vanidad? Cuando alguien dice, esta persona es vanidosa. El orgullo, la vanagloria. Cuando dejo de pensar y de reconocer que yo no soy importante, que el importante es Cristo. Y debemos, por eso dice la primera parte, de esto requiere el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Recordemos que cuando en el contexto en el que hablaba Pablo en esta carta, le está diciendo que los gentiles pues eran los que no eran judíos, ¿sí? Entonces por eso dice, como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Entonces debemos filtrar todas esas cosas y quitar todas esas cosas que hay en nosotros, que muchas veces creemos que son normales, creemos que están bien, pero que realmente no van de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Recordemos que nosotros somos creación de Dios, por lo tanto debemos nuestra vida a nuestro Creador. Dice que la Biblia nos enseña que el primer amor que debemos tener es Dios. Dios debe estar en el primer lugar de todo, inclusive por encima de nuestros gustos, de nuestras pasiones, de nuestros deseos. Entonces es importante que tengamos claro esto, que debemos empezar a quitar todas estas cosas que nos están quitando y nos están impidiendo el poder disfrutar de entender cuál es la buena voluntad del Señor. Vamos a ir un momentico a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Y es importante que entendamos que nosotros somos vulnerables, somos hijos de Dios, pero si realmente nosotros día a día no estamos renovando nuestra mente, vamos a ser vulnerables para que Satanás nos ataque. Satanás anda al acecho y por eso en este pasaje dice, sed sobrios. La palabra sobrios indica que debemos tener todos nuestros sentidos alertas. Cuando habla de una persona ebria, quiere decir que no está en sus 5 sentidos, que alguno de sus sentidos está mal. Entonces cuando dice aquí, sed sobrios, quiere decir que tenemos que estar alerta con todos nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos alerta, y dice, y velad. Velad hace referencia a estar despierto, a estar alerta, a no estar dormido, a no relajarme. A eso quiere decir. Y dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo no está pendiente si nosotros nos descuidamos para hacernos una broma, no. Él realmente anda buscando a quien devorar. Entonces, mis hermanos, debemos tener muy presente esto. ¿Y por qué es importante el estar renovando nuestra mente con las cosas que Dios quiere que haga, quitando las cosas que no son buenas para mí, porque eso me puede llegar a hacer caer? Y vamos a ir también a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8. 2 de Corintios 1, 8.
El apóstol Pablo, en esta carta a los hermanos en Corinto, les hace se puede decir un crudo relato de lo que ellos sufrieron. Y por eso les dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces el apóstol Pablo dice que cuando ellos estaban en Asia, fueron tan abrumados, fueron tan cargados mentalmente que empezaron a querer morir. Y eso nos lleva porque recuerde que nosotros somos débiles. Nuestra naturaleza como seres humanos somos débiles. Y si nosotros tenemos una mente que no está llena de cosas agradables y cosas que me acerquen a Dios, voy a ser muy más débil, por lo cual podrán llegar cosas que me van a hacer muy vulnerable a sufrir alguna enfermedad, a sufrir de tantas cosas que el mundo trae. Entonces debemos tener esto presente y no decir y no creernos que tenemos o que somos lo suficientemente fuertes para soportar. Si no nos estamos entrenando y no estamos cambiando nuestra manera de pensar, vamos a ser vulnerables, muy vulnerables a que el mundo nos lleve a pensar cosas distintas a las que el Señor quiere. Y vamos a terminar en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Dice, por lo demás, hermanos, por todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El Señor o el apóstol, Dios por medio del apóstol en esta carta nos está hablando y nos está diciendo en qué debemos pensar, en qué debemos ocupar nuestra mente, ¿cierto? Y hay, no sé si de pronto ustedes lo han escuchado, hay un dicho coloquialmente que dice, la mente desocupada es el laboratorio del diablo. No sé si de pronto a ustedes les ha pasado, cuando ustedes están en la casa, muchas veces haciendo pereza, ¿a usted qué se le viene a la cabeza? Malos pensamientos. Normalmente por nuestra naturaleza y por el mundo en que nos rodea, nos acordamos de cosas negativas, de cosas malas, de cosas en las cuales no debemos pensar. Pero por esto es importante que tengamos presente lo que dice el apóstol en esta parte o en el versículo 8, que dice, en esto pensad. Y si nos vamos a cada una de las cosas de lo que él habla, dice, todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdad? ¿O qué es la verdad? Jesús. ¿Qué es lo honesto? Jesús. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el puro? ¿Quién es lo amable? Jesús. Todo lo que es de buen nombre, Cristo. Si hay virtud alguna, Cristo. Si hay alguien digno de alabar, en esto pensad. Entonces, la invitación que nos hace el apóstol Pablo es que debemos pensar día a día, a toda hora, en Cristo Jesús. En esto debemos ocupar nuestra mente. Y el ocupar nuestra mente en Cristo Jesús es decir, que todo lo que yo haga, debo agradar a Dios. Que todo lo que yo haga, diga, piense, sea para agradar a Dios. Entonces, por esto es importante, mis hermanos, y por eso las oraciones
nos habla del yelmo de la salvación, de la protección de la cabeza, porque en la cabeza está la mente. Y si nosotros descuidamos la mente y pensamos que por haber decidido, haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, nuestra salvación terminó ahí, no, mis hermanos. Resulta que la salvación va mucho más allá de una simple confesión o de una simple oración de fe. Es una vida día a día, una vida es constante, es 7 días a la semana, 24 horas al día. Eso es nuestra vida cristiana y en eso reflejamos nuestra salvación. Pero también debemos cuidar ¿para qué? Para preservar nuestra mirada. ¿Sí? ¿Y por qué debemos preservar nuestra mirada? Este pasaje o este capítulo de Hebreos es un pasaje o un capítulo que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho porque es lo que nosotros, en lo cual nosotros debemos enfocarnos. Y dice Hebreos 12, el capítulo 1 y versículo 2, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, nuestra mirada siempre debe estar en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Por Él es que usted y yo estamos aquí y tenemos la certeza de que vamos a estar con Él en la eternidad. Por Él existe la eternidad para usted y para mí. Entonces nuestra mirada debe estar 100% en Cristo Jesús. No debemos quitar nuestra mirada nunca de Cristo, porque cuando quitamos la mirada de Cristo, vamos a poner la mirada en las cosas del mundo. Y vamos al siguiente versículo, Colosenses capítulo 3, versículo 2. Y este versículo vuelve y nos replica que debemos poner la mirada en las cosas de arriba. Y cuando hace referencia a las cosas de arriba, está hablando de cosas espirituales, espiritualmente hablando, y no en las cosas materiales. Las cosas, si ponemos nuestra vista en las cosas de este mundo, van a ser cosas perdidas. Estamos desenfocados. No vamos a tener nuestra vista 20/20. Vamos a estar ciegos, porque nuestra mirada debe estar en Cristo Jesús, por lo tanto, en las cosas de arriba. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 15. Filipenses capítulo 3, versículos 15 al 17. Dice la parte del 17, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro ejemplo y a cuál debemos ver de cómo se comportó? Cristo. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El apóstol Pablo se hace, o él hace el ejemplo de él,
porque él en su caminar fue un imitador de Cristo. Entonces por eso él se da la libertad de ponerse como ejemplo. Y por eso nosotros debemos ver cómo se comportó Cristo y así mismo debemos comportarnos nosotros. Cómo caminó el Señor y así caminar nosotros. Entonces por eso es importante que nosotros tengamos presente y tengamos claro cómo debemos caminar, cómo debemos andar. Y voy a leer el versículo 12 que dice, de este mismo capítulo 3, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que yo ya sea perfecto, y está haciendo el apóstol Pablo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y el 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces nuestra mirada está en Cristo, en las cosas de arriba, ¿cierto? Pero también dice, nos enseña la palabra que debemos tener nuestra mirada hacia adelante, no hacia atrás, no en las cosas viejas, no en las cosas que pasaron. Porque esas cosas que pasaron, ya el Señor, si las hicimos mal, las habrá perdonado. Si las hicimos bien, el Señor nos habrá de recompensar. Pero no podemos tener nuestra mirada en las cosas pasadas porque nos vamos a estancar. Debemos seguir adelante, adelante. Y quiero que vayamos a la siguiente diapositiva, Andrés, por favor. Perdón, falta Proverbios. Proverbios 21:2. ¿Alguien que de pronto me ayude a buscar Proverbios 21:2? Y este pasaje importante, y vean, casi lo paso, lo omito, y es, ante los ojos de nosotros caminamos o hacemos las cosas bien, ¿cierto? O quién de nosotros dice, no, es que yo todo lo que hago es malo, ¿no? Muchas veces nosotros creemos que o como lo hacemos está bien. Pero, ¿qué dice la segunda parte, Juan? Pero realmente Jehová es el que mira y el que sabe cómo fue su caminar. Si realmente lo hizo bien, si realmente lo hizo de la manera correcta. Entonces, muchas veces debemos realmente examinarnos y pensar cómo estamos actuando, cómo estamos caminando diariamente. Si estamos caminando de la manera correcta o si realmente nuestra mirada se desenfocó de Cristo, si se enfocó en las cosas terrenales de este mundo, en cosas sin importancia, sin valor, cosas que se van a acabar, y quitamos nuestra mirada de Cristo, que es nuestra roca, lo que cantábamos ahorita, que es el que nos hace que no resbalemos. Entonces, quiero que pensemos y meditemos un poquito en esta frase que dice, el pecado comienza por un pensamiento, para luego convertirse en una acción, para luego instalarse como un hábito. Mis hermanos, el pecado que nosotros muchas veces, o el pecado que llegamos a hacer, empezó en nuestra mente. Nosotros no hacemos algo sin pensar. Siempre tuvimos que haberlo tenido en nuestra cabeza. Un mal pensamiento sobre algo que no debí ver. Un mal pensamiento de algo que no debí decir. Un mal pensamiento o un pensamiento de algo que no debía hacer. Entonces, nuestra mente debe estar ocupada por cosas buenas, por cosas que nos llenen y que nos
eh, cambien realmente. Por eso cuando dice la primera parte que decía, con esa parte que debemos ir renovando, ir cambiando, para que nuestra mente esté 100% y que podamos comprender cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Porque recordemos que la voluntad del Señor es perfecta para nosotros, aunque para nosotros y para nuestro orgullo y lo que nosotros queremos muchas veces sea lo contrario, ¿no? Porque muchas veces las cosas que Dios quiere de nosotros van en contra de lo que nosotros queremos. Pero cuando nosotros entendemos que como hijos de Dios, que cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador, estamos recibiendo como el Señor de nuestras vidas. Y que cuando Él es el Señor de nuestras vidas, nuestro caminar, nuestra vista, nuestra mente debe de estar enfocada en Él. Esa es la salvación realmente. La salvación no es una vida en la eternidad. La salvación es que mientras estemos en la tierra, debemos caminar como caminó el Señor Jesús. Y debemos esforzarnos día a día para que Él pueda ser glorificado por medio de nosotros. Amén. Pero entonces, sabemos que debemos proteger nuestra mente. Sabemos que la salvación proviene de Dios. ¿Cuál cree que es el siguiente paso? Debemos ponernos el casco. Tenemos la salvación, pero debemos ponernos el casco. Podemos actuar, debemos actuar. ¿Sí? O no sé si ustedes creen que, o ustedes, los que han manejado moto, se ponen el casco para cuando llegan a la casa o cuando están en la moto. O sea, o poner el casco para acostarse a dormir. No, uno le pone el casco y normalmente el soldado, si usted mira las historias o películas de los romanos, cuando ellos estaban en diferentes partes, ellos se quitaban el casco, lo tenían, pero cuando estaban en la guerra, lo primero que se ponían era el casco. Porque sabían que, sin el casco se ponían a golpes mortíferos. Un golpe en la cabeza, ¿cierto? Pero sin el casco es algo indispensable en la armadura. Asimismo, hoy en día debemos tenerlo y ponérnoslo. Recordando que, como decía la primer parte, el Señor nos dio el casco, debemos tomarlo y ponérnoslo. Volvemos un momento a Isaías 59:17, cuando dice, Dios se vistió con la coraza de justicia y con el yelmo de la salvación. ¿Cierto? Entonces, nos está hablando que Dios nos dio la salvación y como tal la recibimos, pero no para dejarla ahí, sino para usarla de la manera correcta, para día a día mostrar esa salvación. Y entonces, ¿cómo debemos ponernos el casco? ¿O por qué debemos ponernos el casco? Y vamos a Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Porque el casco es mi seguridad, ¿cierto? Y dice Tito capítulo 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque es el regalo que Dios nos dio, pongámonoslo, mis hermanos. La salvación es un regalo y debemos usarlo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, el cual nos puede llegar a darnos el dominio propio que tenemos, que debemos tener. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Tenemos el Santo Espíritu de Dios en nosotros, por lo cual
podemos usar el casco de la manera correcta, de la manera que es. Efesios capítulo 5, 15 y 16. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Los días son malos. ¿Cómo aprovechamos el tiempo? ¿Cómo nos vamos a comportar durante estos tiempos malos? Y por eso dice, mirad pues con diligencia, debemos ser diligentes. ¿Cierto? No como necios, sino como sabios, con la sabiduría que nos ha dado el Espíritu del Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice el 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usemos la salvación correctamente. Entonces no debemos ser necios, debemos andar sabiamente. ¿Cómo nos comportamos en nuestro trabajo? ¿Cómo nos comportamos en nuestro hogar? ¿Cómo nos comportamos con nuestros vecinos? ¿Cómo nos comportamos diariamente? ¿Estamos reflejando la salvación que hay en nosotros? ¿O la salvación que Dios nos dio? ¿O seguimos actuando como ese viejo hombre? Y solo venimos los domingos aquí y aquí es donde usamos el casco de la salvación para reflejar lo que Dios. No, es día a día, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestro trabajo. Y vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Tenemos una herencia incorruptible, ¿cierto? Incontaminada. ¿Por qué la desaprovechamos? ¿Por qué preferimos poner o estar en algo contaminado? Algo que se va a acabar en las cosas materiales. Si tenemos una herencia que el Señor nos promete que es limpia, que es libre de pecado, que es santa. Entonces, mis hermanos, por eso debemos ponernos nuestro casco y el casco de la salvación, ese yelmo de la salvación que el Señor nos dio, por eso debemos usarlo, por eso debemos ponérnoslo, porque por eso nos lo entregó el Señor. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mis hermanos, que esta sea nuestro sentir, que este sea nuestro anhelo, el usar el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, como es. Y este pasaje en 1 Tesalonicenses 5, 8 y 9 dice, pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que este sea nuestro lema, que esto sea lo que nos lleve
a vivir día a día, que seamos sobrios, vestidos con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de nuestra salvación, con la esperanza puesta en Cristo que es nuestra salvación, y que día a día nos esforcemos por agradar y por retribuirle a Dios lo que hizo por nosotros, viviendo de una manera agradable y perfecta para Él, que sea Él siendo glorificado con nuestro andar. Y les hago una pregunta: ¿Dios es glorificado con la manera de andar de ustedes día a día? ¿Ustedes creen que Dios ha sido glorificado? No, espero que me respondan, que cada uno medite en su corazón si realmente ustedes han utilizado bien ese don o ese regalo de salvación que Dios le dio para andar sabiamente como hijos de Dios. Esto nos llevaría a pensar y debemos meditar en eso. Y esta es la invitación, mis hermanos, que meditemos en o lo importante que es la salvación. La salvación no es profesarlo, no es hablarlo, no es haber confesado y haber recibido a Cristo. Es mostrar a Cristo día a día en nuestra vida.